Lo miraban como si no fuera nada, solo otro vagabundo con los bolsillos vacíos y las botas gastadas. Pero en 30 minutos, 100 hombres llegarían al pueblo en completo silencio, y todos los habitantes de la plaza caerían de rodillas. El anciano se encontraba al borde de la plaza principal de Millbrook, con sus manos curtidas agarrando una bolsa de lona descolorida. Vestía con sencillez, una camisa sencilla, pantalones empolvados y botas que habían recorrido más kilómetros de los que la mayoría de la gente podía imaginar. Para cualquiera que lo observara, parecía un vagabundo más en busca de limosna. Thaddeus Mackenzie contempló el pueblo que había dejado hacía 40 años. Los edificios eran más altos, las calles más anchas, pero la gente seguía juzgando a un hombre por el brillo de la hebilla de su cinturón en lugar de por su fuerza de carácter. Una mujer bien vestida salió de la tienda general. Su vestido de seda crujió al acercarse. La señora Harrison Blackwood, esposa del alcalde del pueblo, arrugó la nariz al acercarse. Su mirada recorrió desde su sombrero desgastado hasta sus botas desgastadas, y su expresión se agrió como leche al sol. «Disculpe», dijo, con la voz llena de desdén. «Este es un establecimiento respetable. No permitimos que gente como usted merodee por aquí». El rostro curtido de Mackenzie permaneció tranquilo, pero algo brilló tras sus ojos grises. «Solo estoy de paso, señora», no significaba problemas. «Bueno, está causando problemas solo por estar ahí parada». Gritó lo suficientemente fuerte como para que la multitud reunida la oyera. La gente decente no quiere ver mendigos cuando intentan hacer negocios. Algunos lugareños se habían detenido a presenciar el espectáculo. Algunos asintieron con la cabeza, de acuerdo con la señora Blackwood. Otros simplemente miraban con la morbosa curiosidad de quienes presencian una humillación pública. Mackenzie metió la mano en su bolso y sacó un pequeño objeto deslustrado. «Quizás lo reconozca, señora». Pero la señora Blackwood ni siquiera miró. «No me importan las baratijas que estés vendiendo. Márchate antes de que llame a mi marido». La mandíbula del viejo soldado se tensó casi imperceptiblemente. Se había enfrentado a partidas de guerra y forajidos, había sobrevivido a ventiscas y sequías, había guiado a hombres en batallas que destrozarían a la mayoría. Pero allí, de pie, siendo despedido como si fueran refuerzos en las calles de su propio pueblo, que hieren más profundamente que cualquier espada. El alcalde Harrison Blackwood en persona apareció, atraído por la voz cada vez más aguda de su esposa. Era un hombre corpulento de manos suaves y una sonrisa de político que nunca se reflejaba en sus ojos. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó, aunque su tono sugería que ya había decidido dónde estaba. «Este vagabundo no se irá», declaró la señora Blackwood. «Le he pedido 2 veces que se vaya». Mackenzie miró al alcalde, un hombre que probablemente nunca había pasado una noche bajo las estrellas ni se había saltado una comida en su vida. Solo quería ver cómo iba el viejo lugar, pero ninguno de los dos lo oyó. Ya estaban planeando cómo eliminar esta vergüenza de su perfecta placita. Lo que no sabían era que una nube de polvo se alzaba en el horizonte, y el sonido de 100 caballos se acercaba a cada instante. El alcalde Blackwood hinchó el pecho como un gallo protegiendo su gallinero. «Mire, viejo, esta es una comunidad civilizada. Tenemos normas que mantener». La multitud había crecido. Los comerciantes estaban en las puertas. Los niños miraban por encima de las faldas de sus madres, e incluso el borracho del pueblo había salido a trompicones para ver qué era todo el alboroto. Mackenzie sentía las escaleras como un peso físico sobre sus hombros. «Lo entiendo, alcalde», dijo Mackenzie en voz baja. «Solo espero presentar mis respetos en el viejo monumento antes de irme». «Señora», rió Blackwood. Una risa áspera y quebradiza. «¿El monumento? Eso es para héroes, no para gente como usted. Hombres que sirvieron a su país con honor». Las palabras golpearon a Mackenzie como un golpe físico. El pequeño objeto en su mano, un metal desgastado por décadas de manipulación, parecía volverse más pesado.
Lo había llevado a través de más campañas de las que podía contar. Vio a hombres buenos morir por el suelo que esta gente ahora pisaba sin pensarlo 2 veces. Tal vez no oíste a mi esposa, dijo el alcalde Blackwood, acercándose. No queremos a los de tu clase aquí. No hay nada para ti en este pueblo. El joven Billy Patterson, el hijo del herrero, tiró de la manga de su padre. ¿No te resulta familiar? Algo en sus ojos, pero su padre lo hizo callar rápidamente. No mires fijamente, muchacho. Nada bueno sale de involucrarse con vagabundos. Mackenzie sintió un dolor familiar en el pecho. No por viejas heridas, aunque tenía muchas, sino por darse cuenta de que había pasado 40 años defendiendo a gente que ahora cruzaría la calle para evitarlo. Pensó en las cartas que había escrito a casa y que nunca fueron respondidas. La familia que había olvidado su nombre. El pueblo que había borrado su memoria como tiza de una pizarra. Me voy entonces, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero el alcalde Blackwood no había terminado. El político que llevaba dentro percibió la oportunidad de mostrarse firme ante sus electores. No tan rápido. ¿Cómo sabemos que no has robado algo? Vacía tu bolsa. La exigencia provocó un murmullo entre la multitud. Esto había pasado de la simple expulsión de un visitante no deseado a la humillación pública, y todos podían sentir el cambio. La mano de Mackenzie se quedó quieta sobre su bolsa. En 40 años de servicio, ningún hombre había cuestionado jamás su honor. Le habían confiado secretos que podían derrocar gobiernos, había liderado misiones donde el fracaso significaba la muerte de cientos. Y ahora, un político de mano blanda lo trataba como a un vulgar ladrón. Eso no es necesario, dijo Mackenzie. Yo decidiré que es necesario en mi pueblo, replicó Blackwood. Vacía la bolsa o haré que el sheriff Coleman lo haga por ti. El sheriff, un hombre perezoso más interesado en su siesta que en la policía, dio un paso al frente a regañadientes. Había estado observando la escena con creciente inquietud. Algo le rondaba la mente en el porte del anciano. Por su postura, a pesar de estar rodeado de hostilidad, Mackenzie observó el círculo de rostros, algunos curiosos, otros disgustados, todos dispuestos a verlo destrozado pieza a pieza. Se había enfrentado a peores adversidades en su vida, pero nunca defendiendo a quienes lo despreciaban por existir. El sol caía a plomo mientras el enfrentamiento se prolongaba. En la distancia, un sonido se intensificaba, tan débil que nadie entre la multitud lo notaba todavía. Pero los oídos entrenados de Mackenzie lo captaron. El estruendo rítmico de muchos caballos moviéndose en perfecta formación. Y por primera vez desde su llegada a Millbrook, Sander Mackenzie se permitió esbozar una leve sonrisa. Mackenzie abrió lentamente su bolsa de lona, con movimientos deliberados y precisos. La multitud se apretujaba, ansiosa por ver qué tesoros podría esconder el vagabundo. La señora Blackwood estiró el cuello hacia adelante, probablemente esperando encontrar cubiertos robados o botellas de whisky barato. En cambio, Mackenzie sacó objetos que no tenían sentido para los observadores del pueblo. Una brújula con su superficie de latón pulido a un brillo de espejo. Un pequeño diario de cuero con las páginas amarillentas por el humo de una fogata. Una fotografía de jóvenes uniformados, con rostros serios y orgullosos. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó el alcalde Blackwood, examinando los objetos con la sospecha de quien nunca ha tenido nada que no se pueda comprar con dinero. Recuerdos, dijo Mackenzie simplemente. La señora Blackwood tomó la fotografía, entrecerrando los ojos al observar los rostros. Estos hombres me resultan familiares. La expresión del sheriff Coleman cambió. Había estado medio dormido durante la mayor parte del enfrentamiento, pero algo en la fotografía le había llamado la atención. Su padre había sido soldado antes de dedicarse a la cría de ganado. Había visto fotos como esta antes. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó el sheriff, con voz ya no aburrida. Lo tomé yo mismo, respondió Mackenzie. Tras la batalla del Cañón del Diablo,
Esos chicos acababan de salvar un convoy de suministros de ser invadido. La multitud guardó silencio. El Cañón del Diablo era un nombre que aún tenía peso por aquellos lares, incluso 20 años después. Fue allí donde un pequeño grupo de Rangers había resistido a un número 3 veces superior, ganando tiempo para que los civiles escaparan de una incursión india. El joven Billy Patterson volvió a hablar, ignorando la mirada de advertencia de su padre. Mi tío murió en el Cañón del Diablo. Dijo que fue lo más valiente que había visto en su vida, la forma en que lucharon esos Rangers. La mirada de Mackenzie se fijó en los chicos. ¿Cómo se llamaba tu tío, hijo? El soldado Danny Patterson. Escribió cartas sobre un coronel que lideró la carga por la pared del cañón. Dijo que ese hombre le salvó la vida 2 veces en un día. El viejo soldado volvió a meter la mano en su mochila y sacó otro objeto. Un trozo de tela azul descolorido con hilo dorado apenas visible. El rostro de la señora Blackwood palideció al reconocer lo que estaba viendo. Esa es la insignia de un coronel, susurró. ¿Se corrigió a Mackenzie antes de retirarme? El sonido a lo lejos se hacía más fuerte. Algunas personas en el borde de la multitud habían comenzado a notarlo, girando la cabeza hacia el horizonte con expresiones perplejas. El ritmo rítmico parecía sacudir el suelo bajo sus pies. El alcalde Blackwood le arrebató la insignia de las manos a su esposa y la examinó detenidamente. Cualquiera puede comprar excedentes militares. Esto no prueba nada, pero el sheriff Coleman estaba estudiando el rostro de Mackenzie con nuevos ojos. El porte, la calma bajo presión, la forma en que se mantenía a pesar de estar en inferioridad numérica y humillado. Las piezas de un rompecabezas encajaban en la mente del agente de la ley. «Dijiste que te llamabas Mackenzie», preguntó el sheriff con cuidado. Ese Mackenzie, coronel, se retiró. El nombre golpeó a la multitud como un trueno. Incluso quienes nunca habían servido habían oído historias de Sander Mackenzie, el hombre que domó la frontera occidental, quien dirigió campañas más exitosas que cualquier otro oficial de su generación. Pero era demasiado tarde para disculpas. El sonido de los caballos acercándose se había vuelto inconfundible. Y cuando los habitantes del pueblo finalmente miraron hacia el camino que conducía a Millbrook, lo que vieron cambiaría todo lo que creían saber sobre la justicia, el honor y el precio de juzgar a un hombre por su apariencia. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Al principio, pensaron que podría ser una estampida de ganado o tal vez un tren de carga que pasaba por el valle, pero entonces alguien señaló hacia el camino principal y todas las conversaciones se apagaron en la plaza. Llegaron en perfecta formación. 100 Rangers de Texas cabalgando en completo silencio. Sin gritos de guerra, sin gritos, sin tintineo de espuelas ni crujidos de cuero. Solo el estruendo de los cascos y el susurro del viento a través de sus sombreros. Se movían como un río de propósito fluyendo hacia la plaza del pueblo con una inevitabilidad que hacía retroceder a hombres adultos. El rostro del alcalde Blackwood palideció. ¿Qué? ¿Qué quieren? Mackenzie no respondió. Simplemente se irguió, cuadrando los hombros de una manera que lo hacía parecer más alto, más fuerte, más peligroso que el humilde vagabundo al que habían estado atormentando momentos antes. El sheriff Coleman fue el primero en comprender. «Dios mío», susurró. «Vienen a por él». Los Rangers llegaron al borde de la plaza y se detuvieron al unísono. Su líder, un hombre de cabello gris acero y cicatrices que contaban historias de 1000 batallas, desmontó lentamente. El capitán Marcus Wade caminó hacia la multitud con el paso mesurado de quien nunca se ha retractado de nada en su vida. «Caballeros, damas», dijo Wade, y su voz resonó por la plaza repentinamente silenciosa. «Buscamos al coronel Thaddeus Mackenzie. Hemos oído que podría estar de paso». La boca de la señora Blackwood se abrió y se cerró como un pez jadeando. Su esposo logró levantar un dedo tembloroso hacia Mackenzie. «Ahí está». La mirada de Wade se encontró con la de Mackenzie, y algo se transmitió entre los dos hombres. Una comunicación más profunda que las palabras.
El rostro curtido del capitán se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su apariencia. Con él, dijo Wade, poniéndose firmes y haciendo un saludo que parecía tallado en piedra. Tras él, 100 Rangers desmontaron al unísono. El sonido de sus botas al golpear el suelo era como un trueno resonando en las montañas. Al unísono, se pusieron firmes. Al unísono, saludaron. Los habitantes del pueblo se quedaron paralizados, observando una muestra de respeto y honor que la mayoría nunca había presenciado en toda su vida. No eran soldados de plaza de armas dando un espectáculo. Eran hombres duros que se habían ganado su reputación a sangre y fuego, y trataban al vagabundo como si hubiera colgado la luna personalmente. Billy Patterson volvió a tirar de la manga de su padre. ¿Por qué hacen eso? Pero su padre no pudo responder. Ninguno de ellos pudo. Mackenzie devolvió el saludo lentamente. Y en ese instante, el humilde vagabundo desapareció por completo. En su lugar estaba un hombre que había infundido respeto en cientos de campos de batalla, que había tomado decisiones que moldearon el destino de la frontera, que se había ganado la lealtad de hombres que lo seguirían hasta el mismísimo infierno. Tranquilos, dijo Mackenzie en voz baja. Los Rangers se relajaron, pero sus ojos no se apartaron de su antiguo comandante. Algunos le debían la vida, otros la cordura. Todos le debían más de lo que jamás podrían pagar. El capitán Wade dio un paso al frente. Señor, hemos oído que regresa a casa. Pensamos que podría necesitar una escolta para la última etapa de su viaje. La mirada de Mackenzie recorrió los rostros de los habitantes del pueblo, tan ansiosos por echarlo. El alcalde Blackwood parecía estar a punto de vomitar. Su esposa estaba tan pálida que parecía translúcida. Incluso los niños presentían que algo monumental estaba sucediendo, aunque no entendían qué. Es muy amable, dijo el capitán Mackenzie. Aunque, debo mencionar, me acaban de informar que los de mi clase no son bienvenidos en este pueblo. La temperatura en la plaza pareció bajar 10 grados. 100 pares de ojos se volvieron hacia el alcalde Blackwood, y el político se dio cuenta de que ahora era él quien estaba siendo juzgado. Si fueras el alcalde Blackwood, ¿qué harías? ¿Intentarías justificar la humillación que acabas de causarle a un héroe de guerra o te aferrarías a las consecuencias? Dímelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pones porque lo que suceda después determinará si Millbrook será recordado como un pueblo que honró a sus héroes o los destruyó. La voz del capitán Wade cortó el silencio como una cuchilla. ¿De verdad? Alguien le dijo al coronel Mackenzie que no era bienvenido. La boca del alcalde Blackwood se movió silenciosamente. El sudor le golpeaba la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Miró a su alrededor con desesperación, como esperando que alguien más diera un paso al frente para explicarlo. Pero la multitud se había dispersado como si llevara la peste. Hubo un malentendido, logró decir finalmente. Un malentendido, repitió Wade, con un tono que sugería haber oído mentiras más convincentes de moribundos. ¿Sobre qué exactamente? Intentó la señora Blackwood salvar la situación. No sabíamos quién era. Parecía. Señaló vagamente la sencilla ropa de Mackenzie. ¿Cómo que, señora? Preguntó el sargento Hayes. Un hombre enorme con manos del tamaño de platos. Como un soldado que ha cabalgado con ahínco durante 40 años. Como un hombre que se ha ganado cada arruga de su rostro. La multitud comenzaba a comprender la magnitud de su error. Las historias de Sander Mackenzie no eran solo cuentos de bar. Eran leyenda. Este era el hombre que había defendido Cape Ridge con 30 hombres contra 300. Que había negociado la paz con el jefe Halcón Rojo cuando los diplomáticos habían fracasado. Que había salvado más vidas de las que se podían contar. Y lo trataban como basura. Billy Patterson se soltó de su padre y corrió hacia Mackenzie. Señor, mi tío Danny Patterson. Sirvió a sus órdenes en el Cañón del Diablo. Dijo, lo sacaste cuando le dispararon. La expresión severa de Mackenzie se suavizó al mirar al chico. Danny Patterson,
buen soldado, valiente como el que más. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño botón de metal. Se le había caído del uniforme durante la retirada. Había pensado devolvérselo a su familia. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas al tomar el botón. En la plaza, la gente empezó a darse cuenta de que no solo estaban presenciando la humillación de su alcalde. Estaban viendo la diferencia entre el verdadero honor y la falsa pretensión con la que habían estado viviendo. El sheriff Coleman dio un paso al frente, quitándose el sombrero. Coronel Mackenzie, señor, le debo una disculpa. Todos la tenemos. No es necesario, sheriff, respondió Mackenzie. No lo sabía, pero deberíamos haberlo sabido, se oyó una voz entre la multitud. La anciana Martha Henley, la viuda del predicador, se abrió paso entre la gente reunida. Deberíamos haber mirado más allá de la ropa para ver al hombre. Eso es lo que hace la gente decente. Los instintos políticos del alcalde Blackwood finalmente se activaron. Sintió que la situación se estaba volviendo completamente en su contra y supo que debía actuar rápido. Coronel Mackenzie, por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Quizás podríamos organizar algún tipo de ceremonia, una bienvenida como es debido. La risa de WDE fue como gravilla cayendo por un precipicio. Una ceremonia. ¿Quiere organizarle un desfile ahora? El alcalde asintió con entusiasmo. Sí, exactamente. Todo el pueblo acudirá. Le rendiremos el homenaje que se merece. Mackenzie observó al hombre que minutos antes había estado tan ansioso por echarlo. Es muy amable de su parte, alcalde. Pero creo que seguiré adelante. Pero señor, presionó Blackwood, la desesperación se apoderaba de su voz. Esta es su ciudad natal. Pertenece aquí. Los ojos grises del coronel eran como acero invernal. Lo curioso de pertenecer, alcalde. Un hombre pertenece donde lo quieren, no donde le conviene. Los guardabosques comenzaron a volver a montar sus caballos. El sonido del cuero y el metal llenó la plaza. El capitán Wade adelantó el caballo de Mackenzie. Un magnífico semental que hacía que todas las demás monturas de la plaza parecieran caballos de tiro. Su montura, señor. Mientras Mackenzie se acercaba al caballo, el alcalde Blackwood hizo un último intento desesperado por salvar su reputación. Coronel, espere. Déjeme arreglar esto. Haré erigir una estatua en su honor. Cambiaremos el nombre de la calle principal a Mackenzie Boulevard. Todo el pueblo recordará su servicio. Mackenzie se detuvo con el pie en el estribo. Señor Blackwood, ¿quiere saber la diferencia entre respeto y reconocimiento? El alcalde asintió con entusiasmo. Respeto es lo que esos guardabosques me mostraron en el momento en que llegaron. Reconocimiento es lo que ofreces ahora que te sirve. Mackenzie se montó con la fluida gracia de un hombre nacido para montar. Uno viene del corazón, el otro del miedo. La señora Blackwood dio un paso adelante, su anterior arrogancia reemplazada por pánico. Por favor, coronel, ¿qué dirá la gente cuando se corra la voz sobre cómo lo tratamos? Nuestra reputación, señora, dijo Mackenzie en voz baja. Su reputación nunca estuvo en mis manos. Estaba en las suyas. El joven Billy Patterson corrió junto al caballo de Mackenzie. Señor, ¿volverá alguna vez? El viejo soldado miró al niño, la única persona en la plaza que le había mostrado la decencia humana básica. Tal vez, hijo, cuando seas lo suficientemente mayor para entender lo que significa el verdadero honor. El sheriff Coleman se abrió paso entre la multitud. Coronel, por si sirve de algo, no todos en este pueblo son como el alcalde y su esposa. Mackenzie estudió el rostro del agente de la ley. Espero que sea cierto, sheriff, porque la medida de una comunidad no se mide por sus mejores edificios ni por sus ciudadanos más ricos. Se mide por cómo trata a los más desfavorecidos. Los Rangers formaron alrededor de su antiguo comandante, creando un pasillo de honor que salía de la plaza. Mientras se preparaban para cabalgar, el capitán Wade se dirigió a la multitud por última vez. Amigos,
Acaban de tener el privilegio de conocer al mejor oficial que jamás haya llevado el uniforme. El coronel Mackenzie salvó más vidas y evitó más derramamiento de sangre que cualquier otro hombre en el territorio. Ha sido galardonado con la Medalla de Honor del Congreso 2 veces, aunque es demasiado modesto para mencionarlo. Una exclamación de asombro recorrió la multitud. La Medalla de Honor del Congreso, la máxima condecoración al valor en la nación. Wade continuó: podría haber sido general, podría haber vivido cómodamente en Washington, cobrando una cuantiosa pensión y contando historias de guerra a los políticos. En cambio, decidió quedarse en la frontera, protegiendo a personas que jamás sabrían su nombre ni comprenderían su sacrificio. Al alcalde Blackwood le flaquearon las rodillas. Se desplomó contra su esposa, con todo el peso de su humillación presionándolo como un edificio derrumbado. El coronel cabalga hacia Fort Davidson, anunció Wade. Están dedicando un monumento a los hombres que murieron bajo su mando. Hombres que dieron su vida para que pueblos como este pudieran existir en paz. La formación comenzó a moverse. Los caballos marchaban a un ritmo perfecto. Mackenzie cabalgaba en el centro, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. No miró atrás, al pueblo que lo había rechazado. Cuando los Rangers llegaron al borde de la plaza, la anciana Martha Henley gritó: «Colonel Mackenzie, que Dios lo bendiga, señor». Por primera vez desde su llegada a Millbrook, Mackenzie sonrió. Tocó. Se abalanzó el ala de su sombrero en señal de reconocimiento, pero no detuvo a su caballo. El polvo levantado por 100 caballos se arremolinaba en la plaza, posándose en los rostros de quienes cargarían con la vergüenza de este día por el resto de sus vidas. El alcalde Blackwood se encontraba en el centro de todo, viendo cómo su carrera política se desmoronaba con cada casco. Pero la historia aún no había terminado, porque a 5 kilómetros de la ciudad, Mackenzie tomaría una decisión que determinaría no solo su propio destino, sino el futuro de cada alma en Millbrook. A 5 kilómetros de Millbrook, Mackenzie levantó la mano y toda la formación se detuvo. Los Rangers esperaron en completo silencio mientras su coronel permanecía inmóvil en su silla, mirando hacia el pueblo que acababan de dejar. El capitán Wade guió su caballo junto al de Mackenzie. «Señor, ¿algo va mal?» Mackenzie guardó silencio un largo momento, luchando con los pensamientos que se habían estado formando desde que volvió a ver su ciudad natal. «Marcus, ¿cuántos hombres buenos perdimos protegiendo asentamientos como ese?» «Demasiados. Muchos para contar, señor. ¿Y cuántos de esos asentamientos recuerdan siquiera sus nombres?» Wade comprendía a dónde iba esto. Había servido a las órdenes de Mackenzie el tiempo suficiente como para reconocer la mirada del coronel. La misma que tenía antes de cada decisión importante que había dado forma a la frontera. «La mayoría no, señor. Pero nunca lo hicimos por eso». Mackenzie asintió lentamente. «No, no lo fue». Se giró en su silla para dirigirse a los Rangers. «Hombres, quiero que sepan que lo que sucedió allí no refleja su servicio ni su sacrificio. Se han ganado todo el respeto que recibirán». El sargento Hayes intervino. «Coronel, si piensa lo mismo que yo, estamos con usted de todas formas». El viejo soldado sonrió. Estos hombres lo seguirían al infierno si se lo pidiera. Pero precisamente por eso no podía pedírselo. «No, sargento. Esto es algo que tengo que hacer solo». Una nube de polvo apareció en el camino detrás de ellos. Un solo jinete empujaba con fuerza a su caballo. Al acercarse la figura, pudieron ver que era el joven Billy Patterson. El caballo de batalla de su padre estaba empapado en sudor. El chico se detuvo junto a Mackenzie, jadeando. «Coronel, señor, tenía que decirle algo». «Tranquilo, hijo. Recupere el aliento». Billy respiró hondo y lo intentó de nuevo. Después de que se fue, la gente empezó a hablar. Hablaban de verdad, no solo susurros. La señora Henley les contó a todos sobre el servicio conmemorativo, como era para los soldados que murieron protegiendo la frontera. Mackenzie esperó pacientemente a que el chico continuara.
Señor, mi tío Danny. Está enterrado en ese monumento junto con otros 23 chicos de nuestro condado que nunca regresaron a casa. A Billy se le quebró la voz. La señora Henley dijo, escribiste cartas a todas sus familias. Cartas personales de tu puño y letra. El coronel apretó la mandíbula. Recordó esas cartas, las palabras más duras que jamás había escrito, tratando de explicar a madres, padres y esposas por qué sus hijos habían muerto tan lejos de casa. Ella guardó su carta. Señor, todos estos años lo guardó y lo leyó en voz alta en la plaza, justo ahí, donde todos podían oír. El capitán Wade se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué decía, muchacho? Billy miró directamente a Mackenzie. Decía que Danny murió haciendo el trabajo más importante que un hombre puede hacer, interponiéndose entre personas inocentes en peligro, que fue valiente y leal, y que su sacrificio importó. Los Rangers se sentaron en absoluto silencio observando el rostro de su comandante. La señora Henley dijo algo más. Señor. Dijo que el pueblo necesita aprender la diferencia entre ser importante y ser digno, y que tal vez lo que sucedió hoy se suponía que debía suceder para que la gente pudiera ver la diferencia. Mackenzie desmontó y se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. Billy, quiero que vuelvas al pueblo y le digas algo a la señora Henley de mi parte. Sí, señor. Dile que el valor de un hombre no se mide por cómo lo tratan cuando la gente sabe su nombre. Se mide por quien elige ser cuando nadie lo ve. Billy asintió solemnemente, comprendiendo que le confiaban algo importante. Pero mientras el chico se preparaba para regresar a Millbrook, un nuevo sonido llegó a sus oídos. El estruendo de caballos acercándose, pero esta vez desde la dirección equivocada. Mackenzie entrecerró los ojos, mientras observaba el horizonte, y lo que vio allí lo obligaría a tomar la decisión más importante de su vida. Los escritores llegaron con fuerza y rapidez. 30 hombres con pañuelos cubriéndose la cara y rifles cruzados sobre las sillas de montar. Mackenzie reconoció la formación al instante. La banda de Donovan, los forajidos más despiadados que aún operaban en el territorio. El capitán Wade ya estaba revisando sus armas. Coronel, se dirigen directamente a Millbrook. La mente de Mackenzie repasó rápidamente la situación táctica. El pueblo carecía de defensas reales. El sheriff Coleman era más político que agente de la ley, y había gente inocente en esa plaza, incluyendo niños como Billy Patterson. Señor, dijo el sargento Hayes con urgencia, podemos atraparlos antes de que lleguen al pueblo. Pero tenemos que movernos ya. Mackenzie miró hacia Millbrook, donde el alcalde Blackwood probablemente ya estaba planeando cómo manipular los acontecimientos de la mañana para salvar su reputación. La misma gente que lo había tratado como si fuera un fugitivo ahora corría peligro de muerte. El caballo de Billy Patterson brincaba nervioso, percibiendo la tensión. Coronel, ¿qué pasa? Hijo, necesito que vayas a toda velocidad al pueblo. Dile al sheriff Coleman que viene la banda de Donovan. Dile que meta a todos a la iglesia. Es el edificio más resistente que tienen. Los ojos del chico se abrieron de par en par. ¿Y usted, señor? Mackenzie ya estaba volviendo a montar en su caballo. Le daremos tiempo para advertirles. El capitán Wade formó a los Rangers en formación de batalla sin necesidad de órdenes. Estos hombres habían luchado juntos durante años. Se movían como piezas de una sola máquina, pero Mackenzie conocía las probabilidades. 30 forajidos desesperados sin nada que perder contra 100 Rangers rojos significaba una lucha sangrienta, y algunos de sus hombres no estarían. De regreso a casa. Marcus, dijo Mackenzie en voz baja. Esta no es tu lucha. Ese pueblo dejó claro lo que siente por nosotros. El rostro marcado por las cicatrices de Wade se iluminó con una sonrisa. Con todo respeto, señor. Se equivoca. Esta es precisamente nuestra lucha. A esos forajidos no les importan las ideas políticas del alcalde Blackwood ni los modales de la señora Blackwood. Harán daño a gente inocente, y eso es lo que juramos evitar.
Los demás Rangers asintieron. El sargento Hayes revisó su rifle. Además, señor, algunas peleas valen la pena solo porque son lo correcto. Mackenzie sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo de amargura que había estado cargando desde que entró en esa plaza. Estos hombres entendían lo que había pasado 40 años intentando proteger. No a políticos ni profetas, sino a la idea de que la gente decente debería poder vivir sin miedo. Muy bien, dijo. Recordémosle a la pandilla de Donovan por qué deberían haberse quedado en México. Los Rangers espolearon a sus caballos, corriendo por la pradera hacia una colisión inevitable. Tras ellos, Billy Patterson cabalgaba desesperado hacia Millbrook, con una advertencia que podría salvar su pueblo. La batalla que siguió daría que hablar durante décadas. La banda de Donovan esperaba entrar en un asentamiento indefenso, pero en cambio se encontraron frente a la fuerza de combate más temida de la frontera. La lucha duró menos de 20 minutos, pero cuando el humo se disipó, 8 Rangers necesitarían atención médica y la banda de Donovan nunca volvería a amenazar a nadie. Al ponerse el sol esa tarde, Mackenzie regresó a Millbrook, guiando a sus Rangers a casa. La plaza del pueblo estaba llena de gente, no curiosos esta vez, sino familias esperando agradecer a los hombres que les habían salvado la vida. El alcalde Blackwood se acercó con el sombrero en la mano. Coronel Mackenzie, ¿cómo podremos pagarle? Mackenzie desmontó lentamente, con el cuerpo dolorido por la pelea. No puede, alcalde, pero ese nunca fue el punto. La señora Henley se abrió paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Coronel, Billy nos contó lo que usted dijo sobre que el valor de un hombre se mide por quien elige ser cuando nadie lo ve. Sí, señora. Bueno, señor, todos estábamos observando hoy, y vimos exactamente quién elige ser. Mackenzie observó la plaza y vio rostros que ahora mostraban respeto en lugar de desdén. Comprensión en lugar de juicio. El joven Billy Patterson estaba con su padre, sosteniendo el botón del uniforme de su tío como una reliquia sagrada. Señora Henley, Mackenzie dijo, creo que me gustaría visitar ese monumento ahora, si la invitación sigue en pie. La anciana sonrió entre lágrimas. Coronel, siempre será bienvenido en este pueblo. Solo teníamos que aprender lo que realmente significa ser bienvenido. Epílogo. El coronel Thaddeus Mackenzie nunca llegó a Fort Davidson. Se quedó en Millbrook, aceptando la oferta del pueblo de servir como sheriff. Bajo su dirección, la comunidad aprendió a juzgar a las personas por su carácter más que por su apariencia. Y Millbrook se hizo conocido en todo el territorio como un lugar donde el valor de un hombre se medía por sus acciones, no por sus circunstancias. Billy Patterson creció hasta convertirse en un guardabosques, llevando el botón de su tío y las lecciones de su coronel a una nueva generación. La señora Henley vivió para ver cómo su ciudad pasaba de ser un lugar de prejuicios superficiales a convertirse en un faro de respeto genuino. Y el alcalde Blackwood perdió las siguientes elecciones ante Martha Henley, quien se postuló con una plataforma de tratar a todos los ciudadanos, ricos o pobres, famosos u olvidados, con la dignidad que merecían. El monumento a los soldados fronterizos finalmente se construyó en Millbrook Center, donde Mackenzie podía visitarlo todos los días. Y cada mañana tocaba el nombre de Danny Patterson grabado en piedra y recordaba que hay cosas que vale la pena proteger. Incluso cuando las personas a las que estás protegiendo aún no comprenden su valor. Si estás disfrutando la historia, suscríbete al canal ahora. Haga clic en el video en pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta sobre el honor, la redención y el poder de las segundas oportunidades. Más intenso, más profundo, del tipo que hace que tu alma se detenga y tu corazón se acelere. Haga clic en el video.